¿Se acuerdan? Tema 7, que estoy buscando en qué parte. Ya, muy bien. Les dije que se anotaran. ¿Alguien se acuerda, por favor, dónde hemos quedado? ¿No se acuerdan? ¿Alguno de sus compañeros, señoritas? ¿Se acuerdan dónde quedamos? Creo que en entrenamientos y capacitación, Lick. Entrenamientos y capacitación. Sí. No, eso ya hemos pasado, ¿no? Estamos ahora viendo el tema diagnóstico y relevamiento. Estábamos hablando de los usos o sea, las técnicas, ¿no? Del uso de test, encuestas, entrevistas. No sé si ya vimos, porque con el otro paralelo estamos ya en el tema 8. ¿Qué es lo que está pasando? Y Lice, nos hemos quedado en encuestas. Lo que pasa es de que hubo muchos viernes que no pasamos clases, ¿no? Por También, ¿no? distintos Sí, 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 motivos. sí. Y por eso. ¿Dónde quedamos? Por eso yo les pregunto, si estamos en el tema 7. Porque miren, el tema 7, a ver, dice diagnóstico y relevamiento de los sistemas empresariales. Hemos entrado a ver generalidades, ¿no? Luego del tema número 6, que hemos considerado el relevamiento y hemos señalado, indicado como una técnica. Los objetivos de un relevamiento. ¿Cuáles son los objetivos que permiten desarrollar las siguientes fases? Uno, efectuar un diagnóstico real del problema y sus posibles soluciones. Será hablar del diagnóstico y el desarrollo, ¿no es cierto? Em, Luego, clases de relevamiento, no sé. O no comenzamos este tema. Licenciado, sí comenzamos el tema número 7, diagnóstico y relevamiento. Sí, pero ahora me dicen, ¿dónde quedamos? ¿Ah? Estábamos describiendo justamente la descripción de las principales técnicas de relevamiento que está más abajo. Ya. Bueno, como un repaso. Porque estamos hablando de un diagnóstico y un relevamiento de la información. Hablamos de la clase de relevamiento, que es mediante la recolección de la información directa, la segunda mediante la utilización de técnicas y el tercero mediante la combinación de la información y las técnicas. O sea, vamos a hacer... acá hablamos de la descripción de las principales técnicas de relevamiento. ¿Será que hemos quedado acá, señorita? Sí, licenciado, justamente estábamos desarrollando cada uno de ellos. Ya. Para relevar los principales problemas dentro de la organización y obtener una información relevante como sus características de los procesos productivos, administrativos, financieros, contables
o comercialización se pueden utilizar diferentes técnicas. Los más utilizados es la recolección de la información o datos mediante las entrevistas, por ejemplo, los cuestionarios, la observación y otros, los cuales tienen como base una estructura de preguntas, formularios o cuestionarios. Perdón, que permiten conocer o diagnosticar una realidad de la organización, o sea, de la empresa. Por ejemplo, una descripción de los puestos de trabajo consiste en una síntesis ordenada, tarea que se realiza parte de un determinado número del personal en un área o departamento de trabajo. A partir, por ejemplo, de sus atribuciones, o sea, sus funciones también diríamos, responsabilidades y otros, y poder resolver algunas necesidades interrogantes, ¿no es cierto? Se puede hacer, por ejemplo, una descripción de los puestos de trabajo, ¿no? Utilizando justamente una de estas técnicas del relevamiento. ¿Para qué? No esto es para conocer dónde están nuestros puntos débiles o qué es lo que está sucediendo con la empresa. Y para eso decimos, ¿no es cierto? ¿Qué se hace en la actualidad? ¿Cómo se hace? ¿Quiénes hacen? ¿Dónde hacen? ¿Cuándo hacen? Y otras de acuerdo al caso. Para luego aplicar el top-down, vale decir, la asignación de responsabilidades o lo que corresponda con flexibilidad de arriba hacia abajo. Es decir, comenzamos de arriba, de acuerdo al organigrama que tenemos, y terminamos en la última parte, ¿no? Podemos ir viendo primero departamento por departamento las responsabilidades que tienen cada uno de los funcionarios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Qué está haciendo en la actualidad, cómo está haciendo, cuál es su trabajo y quiénes más hacen, dónde lo hacen, cuándo hacen. Por eso, algunas de esas preguntas que nosotros podemos ir empleando, ¿no es cierto? Pero esto vamos a ir ampliando más adelante. ¿Sí? ¿Alguien preguntaba algo? A partir de este proceso, aplicar un relevamiento y la implantación de propuestas soluciones, pudiendo ser vertical u horizontal de acuerdo a las necesidades y requerimientos. Cuando estamos hablando de un relevamiento, en realidad lo que estamos haciendo con el relevamiento es un diagnóstico, ¿no? Lo que hacen los médicos, ya no sé si les indiqué a ustedes, porque el médico, por ejemplo, hace inicialmente un diagnóstico para saber qué grado de enfermedad tiene, por ejemplo, el paciente, o que si está enfermo o no está enfermo, pero de qué está enfermo, necesariamente el médico tiene que conocer. Entonces, para eso lo que hace es una serie de preguntas, ¿no es cierto? Y le va haciendo una entrevista en realidad, ¿no? Para saber cuáles son sus males. Nosotros hacemos lo mismo en las empresas. Entonces, el cuestionario de relevamiento, por ejemplo, de puestos de trabajo, anotamos, ¿no?, los apellidos y los nombres del funcionario, la denominación del cargo que ocupa, por ejemplo, la jerarquía dentro del escalafón, o sea, qué jerarquía tiene, qué jerarquía de cargo, qué tipo de supervisión tiene. Existen otras personas que los supervisan o directamente le dan órdenes, instrucciones para cada uno, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son sus subordinados directos para cada uno? ¿Existen otras personas sobre los cuales se ejerce algún tipo de supervisión, de órdenes, instrucciones, control para cada uno? ¿Forma usted parte de algún comité, denominación del mismo carácter de comité? Cuando estamos hablando de un comité, en realidad son reuniones que integran en la empresa. Normalmente esta palabra viene del directorio, ¿no? Un comité de directorio que ve los problemas de la empresa desde arriba y pide informes a sus subalternos, como el gerente general, para que dé un informe, ¿no? O puede hacer una consulta, ¿no? Un estudio integrante. Ahora, en algunas empresas sí existen esto, en otras empresas no. Tenemos el staff, no siempre
de asesoramiento, tanto de auditoría interna como de la parte jurídica, así, del legal, ¿no es cierto? Muy pocas, bueno, esto normalmente se utiliza en las grandes empresas corporativas, ¿ya? Ustedes saben que las empresas corporativas son enormes y, bueno, tienen una serie de empresas, no solamente en el país, sino en otros países. Entonces, ahí se realizan comités como una reunión de carácter ejecutivo, consultivo, de estudios, etcétera, ¿no es cierto? Pero en nuestras empresas no existe mucho, a más de una reunión de directorio, ¿no es cierto? Para tratar, ordenar, o sea, este comité asesora en realidad. El punto 10 hablamos de las funciones de la dependencia, es decir, de quién depende, ¿o no es cierto? Tareas que usted lleva a cabo, eso es importante, ¿no? Que estamos considerando. Tipo de relaciones de comunicación que usted mantiene con otros departamentos, es decir, entre departamentos. Sugerencias que usted haría para mejorar la estructura de la organización de la empresa, por ejemplo, podemos decir, ¿cómo podríamos mejorar, no es cierto? Mejorar de esta manera, porque quienes trabajan en la empresa conocen bien la actividad de la empresa. Entonces, son preguntas que se pueden ir haciendo dependiendo del cargo, etcétera, que nosotros estamos haciendo las entrevistas, ¿no? Directamente. Por eso acá vamos a considerar, para hacer el relevamiento, ese diagnóstico, el uso de los test, encuestas y entrevistas. Entrevistas siempre va a haber, ¿no? Es mucho mejor, porque vamos directamente, ¿no? Como dicen, a entrevistar a los funcionarios de determinada empresa. Ahora, los test, no sé si tienen alguna pregunta o estamos corriendo mucho. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, licenciado, no hay preguntas. Muy bien. Ahora, cuando decimos el test, son técnicas escritas que se utilizan para realizar pruebas o averiguar algo en cuestión, con preguntas preseleccionadas. Ejemplo, un test de inteligencia, un test de aptitudes de ejecución, un test de resultados, un test de personalidad, un test de sondeo político, un test profesional, etcétera, ¿no? Normalmente estos test se utilizan para saber, están directamente relacionados con lo que es la psicología, por ejemplo, ¿no? Para averiguar cuál es su grado de inteligencia, sus aptitudes de trabajo, por ejemplo, o los resultados que nosotros deseamos obtener haciendo estos test, ¿no? O sea, de personalidad, por ejemplo, qué tipo de personalidad tiene. Bueno, a los políticos también se les sondea, ¿no? Para saber, ¿no es cierto?, qué grado de preparación o cuál es su política, ¿no? O un test profesional, porque a veces hay, cuando se requiere un determinado profesional en una determinada área, el encargado de recursos humanos, o sea, el profesional que está a cargo de eso, a veces recurre a los test para ver qué grado de preparación tiene el profesional, etcétera, ¿no? En el caso de las organizaciones o empresas, se utilizan para realizar diagnósticos diversos con relación a los problemas como la caída de sus ventas para averiguar, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha caído nuestras ventas? ¿Por qué las ventas han bajado, podemos decir? ¿Por qué el personal no está rindiendo? Existen problemas de comunicación, etcétera, ¿no? Viendo los problemas que existen dentro de la empresa, nosotros podemos
utilizar también, ¿no? El test y que se llenen, ¿no es cierto? Dependiendo de qué estamos buscando, ¿no? Para conocer. Ahora, las encuestas son procedimientos dentro de los diseños de una investigación descriptiva. Es decir, nosotros, los auditores, contadores públicos, utilizamos bastante dentro de nuestra investigación las encuestas que pueden ser de carácter descriptivo, pueden ser también narrativo, pueden ser también de carácter, bueno, dependiendo les digo, cómo preparamos el cuestionario, ¿no? Con datos para recopilar justamente la información. Entonces, las encuestas también lo realizan muchas empresas para averiguar, ¿no? Ya estamos escuchando de los políticos, quién está arriba, por quién van a votar, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? También, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Están recogiendo una especie de información, ya sea para entregarlo en forma de críptico o gráfico o para hacer conocer, ¿no? Es una técnica, ¿no? Siendo otra técnica escrita que se utiliza, pueden ser explorativos, no solamente descriptivo, ¿no es cierto? Puede ser también descriptivo, explicativo, predictivo, evaluativo. En realidad, nosotros utilizamos, los auditores, esta técnica, ¿no? Porque es más explorativo, es más descriptivo, es explicativo, predictivo y evaluativo. Estas encuestas pueden ser de mercado, por ejemplo, de marca, de satisfacción de precios, de análisis y otros. En el caso de las empresas, en cuanto a su organización, a sus sistemas operativos, por ejemplo, cómo están operando, a las operaciones de ventas, de logística, ¿no es cierto? Cómo llegan al mercado, en qué momento llegan, ¿no? De su sistema contable o sistema de costos u otros sistemas que pueden ser con preguntas cerradas o pueden ser con preguntas abiertas, ¿no es cierto? Hay dos formas. Se pueden hacer directamente encuestas con preguntas cerradas o pueden ser también con preguntas abiertas. Y eso lo vamos a ver también. Por ejemplo, en cuanto a las encuestas con preguntas cerradas, se tienen dos alternativas en cuanto a las respuestas que pueden ser solo de dos respuestas, como decir sí o no. Y las encuestas abiertas dejan alternativas de tres o más preguntas, dejando la respuesta correcta al encuestado. Es decir, podemos hacer unas preguntas abiertas, ¿no es cierto?, dentro del cuestionario, donde puede haber muchas respuestas, ¿no? O sea, no directamente como decimos en una encuesta de decir sí o no, ¿no es cierto? No estamos dando otra alternativa. Entonces, esto también lo vamos a ir desarrollando más adelante. Entrevistas es una técnica cualitativa, ¿no es cierto? Que recoge datos de la cual el investigador, entrevistador, estamos viendo, entre paréntesis, pretende obtener una información relevante de la persona entrevistada, o sea, del entrevistado, de manera directa, siendo un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas. Sin embargo, se puede dar el caso de una entrevista entre el entrevistador o uno más entrevistados. Puede al mismo momento entrevistar a uno, dos o más, tres de un determinado departamento. Las entrevistas suelen ser una conversación formal, ¿no es cierto? Al entrevistar estamos haciendo una conversación de carácter formal a través de la cual el investigador es quien toma la iniciativa, ya que es el quien realiza las preguntas en todo momento, ¿no es cierto? Existen tres tipos de entrevistas en función a las estructuras internas. Según el motivo, los objetivos, ¿no es cierto? Tiene que haber un motivo, tiene que haber objetivos del entrevistador. Y dependiendo de la situación en que se necesita realizar una entrevista,
se puede elegir entre una opción o una combinación. Por ejemplo, tenemos una entrevista estructurada o planificada ya. Podemos preparar eso. Puede haber una entrevista semi-estructurada o semi-libre. Y finalmente podemos tener una entrevista no estructurada o libre, directamente una entrevista, ¿no? Con las preguntas que nosotros creamos conveniente. Ahora, esto también está en función justamente de las actividades y de las características que tiene la empresa. Es decir, no todas las empresas hacen las mismas actividades, por más que sean parecidas. Van a tener directamente otro sistema de organización, otro sistema de trabajo, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, las entrevistas estructuradas, por ejemplo, o planificadas, tienen que seguir un orden de preguntas muy estrictos con el fin de restar la libertad de una réplica o dar la oportunidad al entrevistado de salirse del guión preestablecido. Es decir, hay que ir con una entrevista directamente, ¿no es cierto?, para que dé una respuesta correcta, secuenciando y dirigido, cuyas respuestas suelen ser en algunos casos cesadas con una respuesta predeterminada, ¿no es cierto? Cuando hacemos una entrevista estructurada, planificada, podemos ir ya con una pregunta directa. Ahora, la entrevista semiestructurada o semilibre está con un orden de preguntas y datos que no están del todo estructurados, que tienen que ser respondidos por el entrevistado. Sin embargo, existen preguntas semiestructuradas. Este tipo de entrevistas aportan una mayor consistencia a los datos recogidos, lo cual es una gran ventaja porque permite al entrevistado tener alguna otra opción de respuesta que no sea cerrada 100%. ¿Qué queremos decir con esto? Aunque en algunos casos, dice, pueden ser incómodos para el entrevistado debido a que tienen una semiestructurada fija. Es decir, nosotros consideramos algunas preguntas que ya están preparadas o por ahí también se nos salen otras preguntas, ¿no es cierto?, sobre las que ya han respondido para que complementen y aporten mayor consistencia directamente a los datos que estamos recogiendo, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante también cuando utilizamos las entrevistas, ¿no? Ahora, seguramente ustedes van a decir, pero ¿esto qué tenemos que ver nosotros? ¿Para qué estamos utilizando? Esto se utiliza también en las investigaciones que se hacen. Cuando se hace una tesis, cuando se hace un proyecto de grado, ¿no es cierto? Tenemos que recolectar información. Entonces se utilizan estas herramientas. Y ahora nosotros los auditores, cuando hacemos auditoría y cuando vemos un control interno, también utilizamos. Tenemos que preparar directamente un diagnóstico, es decir, hacer un relevamiento de la información, ¿no es cierto? Para tener la certeza de que realmente la empresa está cumpliendo con sus actividades, que está realizándose de forma normal, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en el otro caso es la entrevista no estructurada o libre. O sea, acá no preparamos preguntas directamente, ¿no? Este tipo de entrevistas son más flexibles, con respuestas abiertas, por tanto puede expresarse libremente, dando la posibilidad al entrevistador de indagar mediante preguntas complementarias y por otra parte dan la posibilidad al entrevistado de indagar mediante preguntas libres, así como también permitir al entrevistado dar respuestas por algunas respuestas que no fueron claras, volver a complementar preguntas en caso de duda. Es por eso que lo que normalmente suele utilizarse en casos muy concretos, o sea, en casos muy concretos, claro, a veces, ¿no es cierto?
los contadores o auditores públicos, principalmente cuando se va a hacer una auditoría y cuando se hace un control interno, se va indagando, se va preguntando, se va haciendo entrevistas, ¿no es cierto?, al personal. Eso vamos a ampliar también. Ahora, la utilización de cuestionarios es otra técnica escrita que se utiliza como una herramienta de investigación, que consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados, aunque a menudo están diseñados para poder realizar un análisis estadístico o cuantitativo o cualitativo, las cuales deben ser, ¿no es cierto?, diseñadas con preguntas sobre el objeto en cuestión que se investiga o se pretende hacer. Estas preguntas pueden ser elaboradas o preparadas en formularios que consideran como cuestionarios, pueden ser con preguntas cesadas o preguntas abiertas. Otra vez en estos cuestionarios podemos utilizar, ¿no es cierto?, cuestionarios con preguntas cesadas, o sea, la palabra que nosotros vamos a utilizar, sí o no, nada más. Pero también podemos utilizar preguntas concretas que deben ser respondidas, ¿no es cierto?, directamente por el entrevistado, sin darle ninguna alternativa, ¿ya? Entonces, tiene que decirnos sí o tiene que decirnos no. O no nos responde, ¿no es cierto? Ejemplo, por ejemplo, disponibilidades, ¿no es cierto?, que nosotros manejamos muy bien. La emisión, o sea, la función de la emisión de cheques por desembolsos o pagos por la adquisición de bienes, luego de 9 minutos se vuelven a ingresar con el mismo link, por favor. Y o pagos por la adquisición de bienes y servicios está segregada, lo que quiere decir separada, de las del registro de dichos conceptos. ¿Sí o no? Tiene que responder sí o tiene que responder no. ¿No es cierto? O sea, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de las disponibilidades, cuando se emiten cheques por desembolsos o pagos en la adquisición, ¿no es cierto? Y viene el servicio si está segregada o separada, ¿no es cierto? Si se separa, si se segrega del registro de dichos conceptos. Entonces tiene que decir, sí, segregamos. No, no, no segregamos, no separamos. Entonces, simplemente esa alternativa le estamos dando. Esto también se utiliza bastante, como les digo, en el control interno de auditoría. La preparación y aprobación de las conciliaciones bancarias, que ustedes conocen, están segregadas, o sea, segregadas, quiere decir separadas, apartadas, divididas de los fondos de ingresos o egresos. Entonces ahí tiene que responder también de decir sí o no. Entonces ya estamos encontrando directamente las respuestas. Los fondos no depositados se guardan en cajas de seguridad, no le decimos, ¿no? Ustedes, los fondos que han cobrado en cajas y no los han depositado en el banco, los guardan en una caja de seguridad aquí en la empresa, van a decir, sí, tenemos una caja de seguridad. O va a decir, no, yo lo pongo en mi escritorio. No, dependiendo, ¿no es cierto?, qué respuesta les da. Pero le estamos dando esa alternativa. Las chequeras sin uso, o sea, las que no se han emitido todavía. Ustedes saben que las chequeras vienen de 100 en 100, por decir. Y las que están siendo utilizadas son guardadas bajo llave. Les preguntamos. Esas chequeras
son guardados bajo llave. Por ejemplo, dicen, no, yo me los llevo. O sí lo dejo bajo el escritorio o en el escritorio, ¿no es cierto? Entonces, ahora en el caso de los archivos, por ejemplo, de la documentación, principalmente hay que tener cuidado con la documentación de bancos y cajas, porque esas documentaciones son valederas. Y entonces podemos decir, estos documentos son archivados por un encargado de seguridad para su custodia o directamente ustedes lo mantienen acá, puede decir sí, no, a veces, entonces ya estamos yendo a otras respuestas. Ahora, preguntar también, por ejemplo, si se realizan arqueos periódicos de efectivo y valores para poder analizar y justificar las diferencias de saldos, porque a veces cuando se hace arqueos se encuentran diferencias, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Cuando se está realizando y cuando nosotros queremos conocer qué es lo que hacen, por ejemplo, si hacen arqueos periódicos, cada cuánto tiempo están haciendo, si alguna vez dentro del efectivo y valores ha habido diferencias y por qué ha habido diferencias. Porque era muy sencillo, ¿no? Antes cuando se hacía y seguramente los libritos de contabilidad, digo los libritos de contabilidad básica o intermedia, hablan, por ejemplo, de hacer arqueos, ¿no es cierto? Y cuando hay diferencias, ¿no es cierto? Se ajusta, así de facilito. ¿Ustedes creen que eso es correcto o no es correcto? Ahora que estamos hablando un poco de entrándonos en lo que es la parte contable. ¿Qué dicen jóvenes? Simplemente se me ocurre preguntar eso. ¿Siguen enseñándoles eso? Por ejemplo, si yo estoy manejando caja y me sobra plata, ¿me lo llevo la plata? A mi casa, pues me ha sobrado. Pero ¿qué pasa si me hacen el arqueo y me falta dinero? ¿Yo pongo de mi bolsillo? Como jóvenes. ¿Qué dicen pues los libritos, su librito de Terán? Ah, no, ustedes creo que están con su chairo, no me están haciendo caso. ¿Qué dicen jóvenes? Licenciado, si no me equivoco, hay que registrarlo como faltante de caja o sobrante de caja. Faltante de caja, sobrante de caja. ¿Y cómo se registra eso? A ver. A ver, indícame, ¿cómo haces el registro del asiento? ¿Qué es lo que pasa, señorita? A ver, estaba diciendo ya, se registra como faltante o sobrante. ¿Sí? Pero ¿cómo registramos ese sobrante o ese faltante? Les diré, jóvenes y señoritas, y esto estoy recomendando, siempre ustedes ya son de la pre-promo, por si acaso. No tenemos buenos docentes. Realmente nuestra carrera ya está tocando fondo. El desgobierno, es decir, las direcciones, a partir de Terán, realmente un desastre. Se han invitado
se han contratado interinos simplemente por pura amistad, ¿ya? Y en el periodo de Luis Aparicio se han titularizado pagando dinero, plata, folk, los docentes que ahora tienen en la Montes y Pando, por si acaso, ¿ya? Pagando hasta $15,000 por asignatura. ¿Qué les parece eso? Nuestra carrera ha tocado fondo. Sería bueno que investiguen todo eso. Y vamos a tener peores docentes que no les enseñan bien, no les están enseñando correcto. A mí se me ocurre hacer algunas preguntas, porque estas preguntas ya pues son, ¿cómo se llama? El pan nuestro de cada día en la contabilidad. Que no puedan saber esto, por ejemplo. Hay algunas preguntas que les hago a mis alumnos de contabilidad minera y a veces no responden. O les hago preguntas sobre aspectos impositivos, tributarios, que tampoco conocen, o es que se olvidan, yo diría, o los alumnos no están reteniendo lo que están aprendiendo. Porque esto es básico, básico. ¿Qué dicen, jóvenes? No hay respuestas. A ver, yo pienso que las señoritas sí son, no, ambos, ¿no? Pero las señoritas a veces ganan más, ¿no es cierto? Porque son las que mayor nota sacan, ¿no? Y claro, también hay estudiantes buenos, hay buenos. Pero estas cositas son tan básicas que a veces se me ocurre preguntarles simplemente para saber si realmente conocen, saben algo. ¿No es cierto? No es por molestar. Muy bien, ya he vuelto. Vamos a compartir pantalla. Mm, bien, entonces, bueno, simplemente mire, el efectivo, o sea, las disponibilidades en una empresa son importantes y hay que tener muchos resguardos sobre ello, ¿no es cierto? Es la parte más importante, aunque en las entidades públicas esta parte no es guardada porque se roban hasta el dinero. En la universidad sucede lo mismo, por si acaso les diré. Por eso cuando yo he sido director de la carrera, la secretaria me ha dicho, a usted le corresponde manejar el fondo fijo caja chica de acá de la carrera. Yo le dije, no, mi- mis funciones son otras, son de carácter académico. Usted tendría que manejar, señorita. Dígale eso, no hay ningún problema. Ni un centavo. Ya, ni un centavo. Por eso, alguien que me diga a mí, tú cuando has sido director has metido a esta persona. Ni mi gatito ni mi perrito yo he llevado a la dirección, como otros señores que se han llevado a sus amiguitos y a su juntucha de amigos, que sin tener ninguna experiencia están de docentes ahora. Simplemente eso quiero transmitirles, ¿no? Y ahora peor todavía con esto de la elección de la dirección. Dios mío, ¿dónde caerá nuestra carrera? Pero
quienes son perjudicados son los alumnos. Ustedes, que no van a tener muy buena preparación. El señor, ¿cómo se llama? Yo le diría, Terán, pues, nunca ha trabajado en su vida. ¿Qué podría enseñar? Nada. Teóricamente, lo que enseña no sirve. Para mí, concepto no sirve. ¿Ya? Bien, entonces les decía, ¿no? La señorita nos decía que registramos como faltante o sobrante, ¿no es cierto? ¿Eso les han enseñado o no? ¿Sí? ¿Han visto contabilidad bancaria? Sí, listen. ¿Han visto o no han visto? También, también. Mire, el hecho, las empresas grandes te enseñan, son tus universidades. Es decir, vas a ver la práctica real de lo que es, de la teoría a la práctica. Dista mucho trecho, porque la teoría, señorita cajera, le falta 1.000 lucas. Seguramente lo va a registrar como faltante de caja. Mentira. Tiene que poner de su bolsillo y tiene un determinado. Si ha cometido un error al pagar, tiene que pagar las consecuencias. Tiene que pagar las consecuencias. En las empresas son así. Si te dice que tienes que tener 100 lucas, tiene que estar a 100 lucas. Si me dice me ha faltado algo he debido hacer o algo ha pasado, no. Tú eres responsable. Responsabilidad es eso. Eso no ocurre en las entidades públicas. Ustedes saben, se roban, ya les he dicho, hasta en la misma universidad. Ha habido cosas, pero gigantes, ¿ya? De los rectores, vicerrectores, decanos, vicedecanos, etcétera, inclusive de algunos directores. Bueno, entonces estoy tocando madera porque pues, a veces, ¿no? Pero yo ya no pienso ser director, nada, me dedico simplemente a mi docencia. Entonces esos arqueos periódicos, ¿no es cierto? Hay que, y saben que en un arqueo no solamente hay efectivo, hay documentos, hay valores, letras de cambio, etcétera. Ahora les digo, esos valores, supuestamente una letra, ¿conocen las letras de cambio? ¿Alguien conoce? Cuando se hace arqueo, se encuentran hasta documentos. Y hay que verificar si se encuentran o no registrados, contabilizados. ¿Ya? Tiene que haber valores. Y entre ellos consideramos, por ejemplo, la letra de cambio. ¿Alguien me puede decir qué es una letra de cambio? Y puede haber otro tipo de documentos que avalen un cierto desembolso. Y por imprudencia del cajero o la cajera, etcétera, no lo ha registrado correctamente. Para eso se hace también un arqueo, ¿no? Bueno, jóvenes, dejo con esas preguntas abiertas. ¿Se concilian mensualmente y dentro de los 5 días o cesado el mes? Acá, por ejemplo, les preguntaba anoche a sus compañeros no, de minera, porque estamos viendo también algunos aspectos que tienen relación. O sea, las empresas funcionan sobre
efectivo, dinero, porque ¿qué generan las empresas? Ganancias, beneficios. ¿Y dónde se genera eso? Por el intercambio de productos, por la venta de productos, ¿no es cierto? Diremos así, o la compra y venta de mercaderías, como llaman ustedes, mercancías, o llámense bienes de cambio, ¿no es cierto? Como se llama también en otras palabras, ¿no? Entonces, se concilian mensualmente dentro de los 5 días o cada cuánto tiempo, por ejemplo, podrían hacer una conciliación. ¿Cada cuánto tiempo se hace una conciliación bancaria? ¿Alguien sabe? No quieren responder, jóvenes. Bueno, ya no les preguntaré más. Ya. Por eso voy a la Montes. Ah, el miércoles voy a ir seguramente porque hay la segunda vuelta, ¿no? Para los directores. Seguramente ahí va a salir o sale Ramiro Mendoza o sale Nicomedes Mejía, ¿no es cierto? Vamos a tener un director. Hay de cheques por pagos o desembolsos, también podemos decir, ¿no es cierto? ¿Cómo se realizan las conciliaciones bancarias? ¿Cada cuánto tiempo se lo realiza? ¿No es cierto? ¿Qué documentos deben respaldar a los cheques desembolsados? ¿Los documentos de ingresos y los de egresos son numerados separadamente o se tiene un otro tipo de control? O sea, son preguntas que se pueden ir haciendo, de las tantas que puede haber jóvenes. Ahora, yo digo, ¿no? ¿Cómo se separa la emisión de cheques por pagos desembolsados? ¿Cómo separamos? Cuando decimos segregamos. O decimos también clasificamos. Por ahí no me están entendiendo, jóvenes. Porque hay sinónimos. Oh, jóvenes, che, ya son de la pre-promo. ¿Mm? Yo personalmente no confío mucho en esos libritos de contabilidad básica e intermedio, principalmente de los docentes que tenemos en la carrera. Personalmente, yo les diría, traten de leer otros textos, ¿ya? Únense de información más correcta, ¿ya? Ahora, claro, en Bolivia no tenemos, porque las universidades estúpidamente, digo, estúpidamente, por culpa de los rectores y pavadas y del cogobierno, es que ya no se crean. Yo he tenido todavía 2 libros, un libro de costos, pero que era de un conocedor en costos, que gracias a él he aprendido también lo que es costos, y que me ha servido mucho, les diré. Giera Fernández. Él era de descendencia española en realidad. ¿Ya? Ha dejado un texto. Lo tengo yo. Producen. Tuve que comprar. Ahora está prohibido comprar libros. ¿Sabían, no eso? Bueno, también algunos venden pues folletos o cualquier disparate. Bueno, entonces, es una pregunta. ¿Cómo se realizan las conciliaciones bancarias? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo se debería realizar, jóvenes, señoritas? Depende, licenciado. Por ejemplo, en los bancos se hace diariamente. En otras entidades se hacen mensualmente, trimestralmente y semestralmente. En los bancos. Y las empresas, Mensualmente, licenciado.
mensualmente, ¿no es cierto? Normalmente mensualmente se hace una conciliación bancaria, ¿no? ¿Está? ¿Sabe el joven? Ya. Y La los bancos conciliación tienen bancaria en el acto, ¿no? es, Porque ellos sí, trabajan con saldos. ¿Sí? Sí, dígame. Dígame. mencionaba que la conciliación, las conciliaciones son comparaciones de documentos para validar si están bien los datos. Claro que sí, ¿no es cierto? Porque tú no puedes emitir, por ejemplo, supuestamente, te digo, ahí está. ¿Y qué has tocado eso? En el comprobante yo he puesto, páguese 100, ¿no es cierto? Por este servicio, supuestamente. Y el cheque va por 1000 y hay una diferencia de 900. ¿Se puede cometer esos errores o no se pueden cometer esos errores? Ay, por eso es importante que el documento que respalde al cheque emitido, ¿no es cierto?, sea un comprobante, un papelito, un documento, ¿no es cierto?, para ver dónde ha sido la diferencia. Porque muchas veces sucede eso, ¿ya? Por eso es importante también la realización de, de conciliaciones bancarias, ¿no? Y hay formas de hacer conciliaciones. Hay muchos que no saben hacer conciliación. Yo he visto en esos textitos hacen una conciliación, pero bien sencillita. Parten de un saldo para llegar a otro saldo. Ps, no sale nada. No sale nada. En Consul nosotros hacíamos conciliaciones de emisión de miles de cheques. Estoy hablando de miles de cheques. Imagínense hacer conciliaciones. Y en distintos bancos. Bueno, eso hacían los contadores. Yo era el contador general, yo simplemente supervisaba eso para ver si han hecho correctamente o no. ¿Mm? Bueno, entonces hay documentos pues que deben respaldar la emisión de cheques, ¿no es cierto? Podemos equivocarnos, se puede equivocar, el humano se puede equivocar, pero qué mejor respaldo, ¿no es cierto? Volver a revisar, ¿no? Porque podemos cometer errores. Siempre se cometen, ustedes saben, con números se cometen errores. ¿Ya? Ahora, es importante llevar también la numeración. Bueno, cuando ya se tiene un sistema de contabilidad, estoy hablando de un sistema de contabilidad, automáticamente va controlando. De eso vamos a hablar en el próximo tema, que va a ser el tema número 8, ¿ya? Sobre los controles que se debe hacer. Bien. Por eso es importante que la empresa tenga su propio sistema de contabilidad, no los paquetitos que hay en el mercado, porque esos no sirven, no sirven, no te dan ninguna garantía. Bien, los flujos y cursogramas. Consideradas como diagramas de flujos, son una representación gráfica. No sé si hasta acá esta parte hemos agotado ya. Cuidado que esté corriendo y me digan ustedes no. Claro, evidentemente por exámenes de grado y todo no hemos pasado. Por eso con relación al otro paralelo estamos un poco atrasados. ¿Sí? No es culpa de ustedes, es culpa, bueno, diremos mía, ¿no es cierto? Y tampoco mía es porque me designan para que vaya a tomar exámenes de grado, es una barbaridad. Bueno, tengo que hacerlo, son mis funciones. Eh, los flujos o cursogramas, considerados como diagramas de flujos, son una representación gráfica. Ustedes ya conocen eso, de lo que se desea hacer en un determinado sistema. También se los denomina circuitos o flujogramas. Ahora, ¿alguna vez ustedes han visto cuando se compran? Bueno, ahora creo que ya no llevan, ¿no?
ciertos aparatitos usted saca, inclusive tienen sus circuitos. Por ejemplo, un televisor que tú compras es un aparato electrónico, saben su circuito, ¿no es cierto? Es como una conexión. Cuando decimos circuito, ¿de dónde a dónde está yendo está siguiendo, por decir, el cablecito ese? Son pequeñas cosas como pelitos, ¿no es cierto? Porque ven un circuito y se conectan con distintas formas, ¿no? Pero en el caso de los flujogramas, ¿no es cierto? Y también son, pues se hacen unos flujogramas, unos dibujitos de triángulos, de rectángulos, de ovoides, bueno, de trapecios, etcétera, etcétera, ¿no? Son dibujitos, son diagramas que permiten representar gráficamente los procedimientos administrativos, los procedimientos operativos y contables, porque ustedes tienen que hacer eso, y otros que se constituyen como herramienta o instrumento importante para visualizar globalmente y detalladamente con esquemas del conjunto de tareas, ¿no? Y labores que se realizan dentro de la empresa. Se pueden determinar descripción de procedimientos de forma detallada, completa, la cual puede detectar errores, omisiones, reiteraciones o superposiciones de las tareas y labores a fin de subsanarlos y lograr procedimientos más eficientes. Solo vamos a ver, me hubiese gustado, esto de los cursos, ¿cómo se llama? Eh, Virtuales no me gusta mucho a mí, por si acaso les diré, ¿ya? Es mejor estar en pizarra, porque así, por ejemplo, se les hace entender también a ustedes con mayor, ¿no? Con mayor conocimiento. Pero veremos hasta cuándo dura esto, ¿no? En realidad, estas herramientas aquí, como estoy poniendo, estas herramientas o instrumentos que generalmente son utilizados por los auditores, ojo, o contadores públicos, que ahora se llaman, se denominan así, o es auditor o contador público, que es lo mismo, y analistas para efectuar relevamiento de otro tipo de información. Por lo complejo de su construcción e interpretación para los especialistas, en muchos casos, han limitado su uso. Yo diría que no es necesario limitar su uso. Sirve. Es de bastante utilidad el uso. Lo que se desea realizar o el objeto de investigación representando gráficamente los pasos y procesos, porque puedes visualizar las operaciones que está haciendo una empresa. Por ejemplo, se me ocurre decir, ¿no? De esta empresa industrial, ¿no? De camisas. Yo pongo un cuadrito y digo, aquí es la sala de cortes. Luego pasa a la sala otro cuadradito o rectángulo, como quiera llamar, o romboide, etcétera. Le pongo, es la sala de costura, ¿tá? Pasa a la otra sala y así sucesivamente, ¿no es cierto? Es como también cuando se maneja un almacén. ¿Qué pide? Solicitud o pedido, ¿no es cierto? ¿Cuánto ingresa? ¿Cómo ingresa? ¿Por qué pasos sigue? ¿No es cierto? Todo eso. Sirve, porque ahí podemos detectar también algunos errores, ¿no? O superposiciones, o estaríamos entrando en un afán, por ejemplo, de burocracia, como existen en las entidades públicas, ¿no? Eh, Procesos y procedimientos que se realizan, ¿no es cierto? Ejemplo. El diagrama de flujo de Mario Varina. Yo tengo este textito, se los voy a prestar para que ustedes puedan copiar por si acaso o fotocopiarse, ¿ya? Resúmenes descriptivos. Si tienen alguna pregunta, me dicen nomás, jóvenes. Estoy entendido, licenciado. Marquito está, ¿no? En sala.
Sí, licenciado, estoy. Vamos a ver la forma, oportunidad de recuperar esas clases que hemos perdido ya. Entonces sería también que consultes a tus compañeros eh, cómo podríamos hacer para recuperar esas clases, ¿no? Porque tampoco estamos muy retrasados con respecto, estaríamos retrasados con, anoche comenzamos y ya el tema número 8 con el otro paralelo, ¿no? Entonces ya hemos avanzado. Entonces, para ir recuperando quizás una clase tendríamos que ver esto, ¿no? Eh, yo lo dejo a criterio de ustedes y ustedes se comunican, ¿no? ¿En qué momento podemos recuperar esa clase? ¿Está claro? Entendido, licenciado. Muy bien. Bien. Los resúmenes descriptivos son apuntes escritos de lo observado o las entrevistas que se han realizado, considerando lo más destacado, lo más relevante, que permite obtener los datos de importancia, que pueda ser útil para los objetivos y propósitos que estamos persiguiendo, de tal manera que nos permitirá obtener una información completa que será seleccionada para nuestro trabajo. ¿No es cierto? Se pueden hacer también resúmenes descriptivos. Es como hacer una síntesis de lo que estamos haciendo, ¿no? Otras técnicas tenemos las descripciones narrativas, que consisten en presentar en forma de relato las actividades de la empresa, indicando las secuencias de cada operación, las personas que participan, o sea, los informes que resultan de cada procesamiento y volcando todo en forma de una descripción simple sin la utilización de gráficos. Estamos hablando de las descripciones narrativas, ¿ya? O sea, narrar quiere decir contar lo que tú lo que tú has visto, lo que estás haciendo. Es importante el cuidado dado el lenguaje a emplear de forma de vertir los relatos acumulados y el trabajo. Es decir, acá, por ejemplo, yo les voy a ir explicando, hay que utilizar un lenguaje muy sencillo, comprensible, no palabras rebuscadas o con palabras técnicas que a veces algunos no entienden, ¿no? O sea, en forma, relatar exactamente lo que están haciendo. Como los relatan, por ejemplo, los relatores deportivos. Seguramente esta tarde van a estar relatando el partido, ¿no? Algunas radios, y ellos dicen, no, tira la pelota letal, cometió este foul a tiro libre, ¿no? Están relatando lo que están viendo, ¿sí? A eso llamamos, ¿no es cierto? Esta técnica de la narrativa. O sea, lo que estamos viendo nosotros dentro de la empresa, ¿ya? El trabajo realizado y conocido, adquirido del sistema, de manera que nos resulte engorroso el entendimiento o la descripción. Ellos, por ejemplo, relatan, ¿no? Relatan exactamente, pasa a su compañero, están relatando lo que están viendo. Nosotros también tenemos que hacer para entender exactamente lo que estamos haciendo. Ahora, también puede usarse como cuestionarios especiales, así le llamaremos. También cuestionarios de control interno, que son utilizados, es una técnica que se utilizaba también dentro de la auditoría, ¿no? Sobre los sistemas de información de la contabilidad y el control interno principalmente. Próximo tema ya vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, se pueden utilizar cuestionarios especiales, ¿no? Cuestionarios de control interno, que son una técnica muy difundida para la documentación del análisis de los sistemas de información principalmente, ¿no es cierto? Es decir, estamos buscando una información dentro de los sistemas. Probablemente también tengamos que utilizar eso. Ya. Estos cuestionarios consisten en la presentación de determinadas preguntas estándar
es decir, parecidas, iguales, para cada uno de los distintos componentes que forman parte, por ejemplo, de los estados financieros. ¿No es cierto? Nosotros podemos ir a una empresa y estamos haciendo auditoría y control. Tenemos que trabajar sobre su escritura de constitución. Ya les he dicho, por ahí me dicen, ¿para qué nos ha hecho hacer escritura de constitución? Tienen que conocer exactamente. En 9 minutos vamos a terminar nuestra clase, por si acaso. Ya nos ha avisado el este. Estamos pirateando. Estas preguntas siguen una secuencia del flujo de las operaciones, o sea, a los estados financieros nosotros, ¿qué adjuntamos? ¿Qué dice la ley 843, por ejemplo, al respecto? ¿No es cierto? No es cuestión de presentar simplemente el balance general y el estado de resultados. ¿Qué otro tipo de documentación, según la ley 843, debemos presentar? Y al margen de eso, para información dentro de la empresa, tenemos que producir otro tipo de informes que son de carácter interno de la empresa, ¿no es cierto? Informes de costos, informes de controles, en fin, podemos tener estados de cuenta, ¿no es cierto? O sea, varias cosas podemos sacar de la información. O sea, eso es importante. ¿Ya? Estas preguntas que se hacen, ¿no es cierto?, dentro de estos cuestionarios, tiene que haber una secuencia de las operaciones, a partir, por ejemplo, de cómo se hace la contabilidad, ¿no es cierto? Probablemente los comprobantes de diario, ¿no es cierto? Después los traspaso a los mayores, etcétera, y luego a a los registros auxiliares para tener un balance de sumas y saldos y tener un balance de saldos, ¿no es cierto? Llegar hasta ahí para la elaboración de los estados financieros, de los cuales salen informes, ¿no es cierto? Varios informes. Pero si está hecho bien la contabilidad, van a salir pues muy buenos informes. Pero si está mal hecho la contabilidad, pues van a salir también malos informes, por supuesto, ¿no? Entonces es importante la contabilidad. Entonces, esto se puede hacer con respuestas obtenidas a través de las indagaciones con el personal de la empresa, es decir, con contabilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen directamente? ¿Cómo están haciendo su sistema de contabilidad? ¿No es cierto? ¿Están adecuados o no en pos de la realización de tareas programadas? Es decir, ¿cómo programan? Yo puedo hablar también de cronogramas, ¿no? ¿En qué tiempo se pueden hacer, por ejemplo, los comprobantes de diario? ¿Cada cuánto tiempo se hacen? ¿O se hacen todos los días, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cuándo se cierra, por ejemplo? ¿O cuándo se hace el stop, el paro, ¿no es cierto? Y después, ¿qué documentos más tenemos, aparte de los mayores, registros auxiliares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucho depende de lo que nosotros queremos saber y conocer. Entonces, sí, podemos utilizar, ¿no es cierto?, estos relatos narrativos también que son importantes. Bueno, hemos concluido. Si tienen alguna pregunta, jóvenes y señoritas, me gustaría que lo hagan. Tenemos todavía 6 minutitos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué dice, jóvenes? ¿Está Marco? Sí, Lick, me encuentro acá. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. De mi parte no, y al parecer de los compañeros tampoco, Lick. Ya, muy bien. Estas cosas que estamos viendo lo vamos a emplear justamente en hacer el diseño de nuestro sistema contable para las empresas. O sea, cuando trabajemos en grupo, nos vamos a acordar de todo lo que estamos hablando acá, nos vamos a ir acordando también de todo eso, ya porque nos ha de ayudar bastante, ¿no? Bastante nos ha de ayudar.
Muy bien, entonces vamos a ingresar al tema número 8. ¿Ya? No sé si estamos visualizando la pantalla, jóvenes, señoritas, me dicen. Sí, Lick, se ve. Muy bien. Este tema es muy importante. Ya estamos adentrándonos en lo que vamos a ir haciendo para hablar justamente del sistema de contabilidad. El diseño de sistemas de administración y control se llama el tema al que yo le he puesto ese nombre. En realidad, este programa yo lo he realizado, ¿no? De acuerdo a los conocimientos que tenía, eh, y deberíamos hacerlo muy bien, pero no lo estamos actualizando, pero hay que actualizar de una manera muy importante. Eso se tendrá que hacer también en un nuevo congreso de la carrera, por si acaso. Ya tengo mis puntos de vista para ampliar esto, dónde estamos y para ver qué más implementamos, ¿ya? Bueno, vamos a hacer una introducción. La administración de una organización o empresa consiste fundamentalmente en la capacidad de manejar sistemas complejos. La organización en sí constituye un sistema que a su vez se rige por un sistema de planes. De ahí que para obtener la comprensión cabal del proceso de planteamiento y control dentro de una organización, resulta necesario aclarar primero el concepto de sistema. Ya hemos hablado mucho, hemos puesto ya muchos conceptos, ¿no es cierto?, sobre los sistemas. Y a veces nos podemos responder, ¿no es cierto? Decimos, un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados de cualquier clase. Por ejemplo, hemos hablado del sistema numérico, un sistema biológico del cuerpo humano, un sistema social, un sistema telefónico o de comunicación, sí, otra forma, ¿no? Inclusive hablamos ahora de un sistema económico, sistemas económicos, ¿no? Y los objetos unidos por alguna u otra forma ordenada de acción. Y también tiene que haber no solamente interrelación, tiene que haber una interdependencia. Naira, su micrófono, por favor. Ay, Dios. ¿Probar un pollito con una salsa diferente? Hola, ¿cuánto es, perdón? Qué problema. Bueno, entonces estamos entrando al tema número 8. Nos queda un minuto nomás ya. Entonces, la próxima clase, jóvenes y señoritas, vamos a seguir hablando y vamos a ver, ¿no es cierto?, de qué forma recuperamos para nivelarnos con el otro curso, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer, jóvenes y señoritas. No sé si tienen alguna pregunta. Estamos haciendo una introducción y primero tenemos que saber qué es un sistema. Bueno, aunque ya ustedes saben, en los anteriores temas hemos tratado bastante de los sistemas. Estamos hablando siempre, porque hablamos siempre de sistemas, ¿no es cierto? Pero esta vez nos vamos a adentrar ya en el sistema que nos compete a nosotros, que nos corresponde directamente a nosotros. ¿Está bien? Está bien, licenciado. Muy bien. Entonces vamos a finalizar por hoy, que nos queda menos de un minuto, ya va, automáticamente se va a apagar esto. Que tengan un buen resto del día, jóvenes y señoritas.